Todos pensaban que él era mi ángel. El hombre que apareció en el momento más oscuro de mi vida, cuando sentía que el mundo se había olvidado de mí. A los ojos de los demás, era perfecto, educado, atento, siempre dispuesto a tenderme la mano. Llegó justo cuando yo más lo necesitaba, y todos me decían que era una bendición tenerlo a mi lado. Lo presentaba como mi salvador, como ese faro que me había rescatado de la tormenta. Y durante un tiempo yo misma lo creí. Me convencí de que mi vida por fin había encontrado un rumbo gracias a él. Pero lo que nadie sabe, lo que nunca conté, es que detrás de esa sonrisa, detrás de cada gesto que parecía cariño, se escondía algo mucho peor que la soledad que tanto temía. Y esta es la historia de cómo confundí una jaula con un refugio. De cómo alguien que parecía salvarme terminó apagando aún más la poca luz que me quedaba. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento, es una advertencia. Porque no todos los ángeles vienen a protegerte, algunos vienen a cortarte las alas. Me llamo Laura, tengo 39 años. Y si miro hacia atrás, hace apenas 5 años estaba en el punto más bajo de mi vida. Había perdido a mi madre después de una larga enfermedad, esa mujer que, a pesar de sus defectos, era lo único parecido a un refugio que tenía. Mi padre, bueno, él nunca fue parte de mi mundo. Su sombra siempre estuvo más presente que su figura, y en el fondo crecí sintiendo que nunca tuve un hogar verdadero. Mi trabajo apenas me alcanzaba para pagar el alquiler de un cuarto diminuto, y ese cuarto, lo recuerdo con tanta claridad que casi puedo sentirlo otra vez. Las paredes estaban manchadas por la humedad, y el olor a moho se pegaba en mi ropa. Había un zumbido constante de las tuberías viejas, un murmullo metálico que se volvía mi única compañía en las madrugadas. El colchón era tan delgado que cada resorte me dejaba marcas en la piel. Y cada noche me dormía con el miedo de que alguien intentara forzar la puerta, porque la cerradura apenas servía. La soledad pesaba tanto que hasta mi propia respiración me sonaba ajena. Era como vivir en un silencio que gritaba. A veces, en esas noches, recordaba los últimos días con mi madre en el hospital, su mano fría, los monitores pitando, y mi promesa de que algún día iba a estar bien. Pero cuando regresaba a ese cuarto vacío, lo único que sentía era que había roto esa promesa. Fue en ese contexto, en medio de ese vacío, cuando apareció él, Marcos. Alto, de mirada segura, con esa sonrisa que parecía capaz de iluminar un cuarto entero. Lo conocí en una cafetería, un lugar al que entré más para escapar del frío que para darme un gusto. Tenía apenas unas monedas en el bolsillo, así que pedí el café más barato. Estaba tan nerviosa que, al intentar mover la taza, terminé derramando el líquido sobre mi blusa vieja y desteñida. No te preocupes, déjame ayudarte. Parece que hoy el mundo está contra ti. Su voz fue tan suave, tan cálida, que me desarmó. En ese instante, sentí que alguien, por fin, me veía. Que no era invisible. Recuerdo que tomó una servilleta, me la pasó con calma, y mientras sonreía, sus ojos me miraban como si yo fuera importante. Y créeme, después de tanto tiempo siendo un fantasma en mi propia vida, eso dolió y sanó al mismo tiempo. Ese día, pensé que el destino me estaba regalando un respiro. Un gesto amable, un pequeño milagro. Lo que no sabía era que, en realidad, me estaba abriendo la puerta a una tormenta disfrazada de calma. Durante los primeros meses, Marcos fue perfecto. Llegaba a la salida de mi trabajo con flores, a veces simples margaritas envueltas en papel de periódico, pero para mí eran un lujo. Otras veces aparecía con comida hecha por él mismo, pasta con salsa casera, arroz con pollo, platos sencillos, pero servidos con ese cuidado que me hacía sentir especial. En mi cuarto diminuto, con las paredes húmedas y el colchón hundido, él parecía traer un pedazo de mundo distinto. Hablaba de sueños de pareja, de viajes que haríamos algún día a la playa, de la casa que íbamos a tener. Yo, que venía de un vacío insoportable, me aferré a él como quien se aferra a un salvavidas en medio del mar. Laura, yo voy a cuidarte. Nunca más vas a estar sola. En ese momento, esas palabras eran un bálsamo. Me hacían olvidar mis noches llorando sola, el eco de los monitores del hospital con mi madre, y la sensación de que el mundo entero me había olvidado. Pero lo que parece un refugio perfecto, a veces oculta barrotes invisibles. Al principio fueron detalles pequeños, casi imperceptibles.
Una noche, mientras cocinábamos juntos en mi cuarto, el olor del ajo dorándose llenaba el aire. Sonó mi celular. Era Raúl, un compañero de trabajo, preguntando sobre un informe. Marcos me miró con el ceño fruncido, los ojos fijos en la pantalla. ¿Y quién es este tal Raúl? ¿Por qué te escribe a las 10 de la noche? Su tono me desconcertó. Intenté reírme, decirle que era solo trabajo, nada más. Él me abrazó después, como si nada hubiera pasado, y yo lo dejé pasar. Pensé, son celos, es normal. Me quiere tanto que se preocupa. Pero con el tiempo, los reclamos se hicieron frecuentes. No uses esa blusa, enseñas demasiado. ¿Por qué tardaste tanto en llegar? ¿Con quién estabas? No me gusta cómo me contestas, estás escondiéndome algo. Cada frase era como una gota cayendo sobre la piedra. Al inicio no dolía tanto, pero poco a poco iba desgastando mi confianza. Yo trataba de justificarlo, de calmarlo. Decía, es su manera de quererme. Solo tengo que ser más cuidadosa. Pero dentro de mí, una voz cada vez más insistente susurraba, esto no está bien. Lo peor no fueron los celos, sino la forma en que empezó a alejarme de todos. Con el tiempo, mi vida dejó de ser mía. Dejé de salir con mis amigas porque, según él, eran una mala influencia. Dejé de visitar a mis tíos porque decía que no lo respetaban. Incluso me convenció de que no necesitaba a nadie más. Somos tú y yo contra el mundo, repetía. Mi mundo se redujo a él. Y aunque por momentos me sentía atrapada, también pensaba, si lo dejo, me quedaré completamente sola. Era como estar encadenada a la única persona que me sostenía, y que al mismo tiempo me hundía. Una noche lo entendí con claridad. La lluvia golpeaba con furia las ventanas, y el sonido del agua cayendo por las canaletas era tan fuerte que parecía un rugido constante. Yo había llegado cansada del trabajo, con los pies adoloridos y las manos temblando de frío. No tuve fuerzas para cocinar. Marcos me miró con un gesto de desprecio. ¿Así es como me agradeces todo lo que hago por ti? Ni siquiera puedes preparar una maldita cena. Su voz fue un látigo en el silencio del cuarto. Cuando intenté disculparme, me empujó contra la mesa. El golpe no fue fuerte, pero el sonido seco de la madera contra mi espalda me dejó paralizada. Lo peor no fue el dolor físico. Fue su mirada. Una mezcla de furia y desprecio, como si me recordara que estaba a su merced. En ese instante lo comprendí. El hombre que decía haberme salvado, era en realidad otra forma de tormento. Una jaula disfrazada de refugio. Y lo más aterrador era que, de alguna manera, yo había ayudado a cerrar la puerta de esa jaula desde dentro. Pasé semanas enteras en silencio, moviéndome como una sombra dentro de esa relación. Fingía sonrisas, cocinaba, escuchaba sus planes, respondía a sus preguntas con cuidado, como si caminar sobre un campo minado. Cada palabra podía detonar una explosión. Por fuera, parecía obediente. Por dentro, algo había cambiado. Crecía en mí una semilla de resistencia. Recordaba las palabras de mi madre en sus últimos días de hospital, cuando me tomó la mano y, con voz débil pero firme, me dijo, «Nunca permitas que alguien te haga sentir menos de lo que eres». Esas palabras eran como un eco lejano, pero se repetían una y otra vez cada vez que Marcos me alzaba la voz, cada vez que me miraba con desprecio. La oportunidad llegó un domingo. El aire estaba pesado, el cielo gris, y Marcos había salido a ver a unos amigos. Por primera vez en semanas, el cuarto estaba en silencio. Me senté frente al espejo, un espejo rajado en la esquina, que devolvía una imagen que apenas reconocía. Tenía los ojos cansados, con ojeras profundas, la piel pálida, los labios resecos. Y de repente, fue como si me viera desde afuera, una mujer que alguna vez soñó con ser libre, atrapada en una jaula que confundió con refugio. Entonces escuché esa voz interna, clara, como un grito que llevaba años esperando. Si no sales ahora, no saldrás nunca. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que sentía que me iba a desmayar. Con manos temblorosas tomé el teléfono. Marqué un número que no usaba desde hacía años. ¿Laura? La voz de Ana, una amiga de la universidad, sonó confundida. Me quebré en llanto. Entre sollozos le conté todo, los celos, los gritos, los empujones, el aislamiento.
todo lo que había callado por vergüenza. Ana no dudó. Voy para allá. Espérame. La espera fue eterna. Cada ruido en el pasillo me hacía temer que Marcos volviera antes. Guardé una muda de ropa en una maleta pequeña, casi sin pensar, como si empacar fuera una confesión peligrosa. Cuando Ana llegó, me abrazó tan fuerte que sentí por primera vez en años lo que era estar a salvo. Sus palabras fueron simples pero contundentes. No estás sola. Vamos. Esa misma noche, bajo la lluvia, me fui de ese cuarto, y de esa relación. Caminamos deprisa hasta su coche, con mi maleta mojándose, con mis piernas temblando. Cada paso era una mezcla de miedo y liberación. Los días siguientes fueron un torbellino. Marcos intentó buscarme durante semanas. Mensajes, llamadas, promesas de cambiar, frases dulces mezcladas con amenazas veladas. Laura, sin ti no soy nada. Perdóname, te juro que voy a cambiar. Si no vuelves, nunca encontrarás a alguien que te ame como yo. Pero ya no caí en sus trampas. Porque, al mirarme otra vez en el espejo, en el departamento de mi amiga, entendí algo fundamental: él no me había salvado. Solo me había atrapado en otra jaula. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré profundo, y esa respiración sí me pertenecía. Hoy, años después, miro hacia atrás y casi no reconozco a la mujer que fui. La Laura de entonces estaba rota, confundida, y creía que necesitaba que alguien viniera a rescatarla. Me convencí de que solo en los brazos de otro podía encontrar la paz que me negaron en mi infancia. Pero ahora entiendo algo distinto. Nadie más que yo podía salvarme. Ni un hombre, ni una familia, ni la aprobación de quienes nunca me dieron amor verdadero. Aprendí que, a veces, quienes se presentan como salvadores llevan la máscara más peligrosa, la del control disfrazado de protección, la de la prisión disfrazada de refugio. Y duele descubrirlo, pero duele más seguir engañándote. Hoy sé que el verdadero amor no te encierra, te abre caminos. No te calla, te escucha. No te humilla, te hace crecer. Y sobre todo, aprendí que el verdadero salvador está en el espejo. Ese reflejo que un día decide dejar de llorar y empezar a levantarse. Porque el día que dejé de esperar que alguien viniera a rescatarme, fue el mismo día en que realmente comencé a vivir. No confundas refugio con prisión, ni amor con control. El verdadero salvador eres tú mismo cuando decides liberarte. Porque nadie más que tú puede darle valor a tu historia.